es la primera parte del repaso general que hacemos para el segundo parcial de estadística. La idea es que la clase de hoy la aprovechemos inicialmente para resolver o para aclarar conceptos teóricos y ya luego entraremos como tal a los ejercicios. Ya por ahí vi que me han empezado a enviar correos con los simulacros. Los que no lo han hecho, pues pueden ir haciéndolo mientras vamos haciendo la parte teórica. Ahí está mi correo, entonces pueden ir poniendo los ejercicios ahí. Bueno muchachos, este parcial entonces es sobre distribuciones. La idea es que podamos identificar fácilmente de qué tipo de distribuciones están hablando, porque esa es la clave en la solución de los ejercicios, de ahí parte toda la solución. Entonces, tenemos varios tipos de distribuciones. Vamos a hacer por acá el esquema. Entonces, tenemos varios tipos de distribuciones. Tenemos la distribución binomial, hipergeométrica y Poisson por este lado. Y estas aplican para variables aleatorias discretas. Y por este lado tenemos otras distribuciones que son la uniforme, la normal y la exponencial. Y estas aplican para variables aleatorias continuas. Esto es muy importante que lo tengan presentes, porque este va a ser el primer filtro que ustedes van a aplicar cuando no sepan cómo se distribuye una variable. Entonces vamos a empezar a hablar de la Poisson. De la binomial. La binomial nos habla de un muestreo o un experimento con reemplazo. Por ende, tenemos n ensayos fijos, donde n es el número de veces que vamos a analizar la característica de interés y ese n no va a cambiar durante el experimento. Otra característica es que tenemos dos posibles resultados y que todos los ensayos son idénticos. Entonces, dentro de esos dos posibles resultados, tenemos un éxito y un fracaso. ¿Qué es éxito y qué es fracaso? Eso lo determinamos nosotros cuando definamos qué es lo que vamos a estudiar con la variable. La siguiente es que los ensayos son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque el muestreo es con reemplazo. Quiere decir que las probabilidades se van a mantener constantes. Es decir, lo que yo pueda obtener en el ensayo 3 no va a depender de lo que podamos obtener en el ensayo 2. Si X se distribuye binomial, maneja dos parámetros, un n y un p, donde n hace referencia al al tamaño de la muestra o al número de lo que vamos a analizar, y p es muy importante, p es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de lo que nosotros definamos como la variable x. La función masa de probabilidad para x está dada por esta formulita, n tomado hacia x por p a la x por 1 menos p a la n menos x, para valores de x entre 0 y n, y 0 en otro caso. La esperanza de la binomial se calcula como n por p, y su varianza se calcula como np por 1 menos p. Siguiendo con la distribución hipergeométrica. Recordemos que esa también aplica para variables aleatorias discretas, y en este caso el muestreo es sin reemplazo. Esa es la principal diferencia con la binomial, porque en este caso
tenemos el mismo n, un mismo tamaño de muestra, pero como es sin reemplazo, lo que yo pueda obtener en el ensayo número 5 depende de lo que yo haya sacado en los ensayos anteriores. Por eso se dice que en este caso los ensayos son dependientes. Vamos a manejar una población finita de tamaño n mayúscula. Nuevamente vamos a tener dos posibles resultados, éxito o fracaso. Vamos a denominar R como el número de éxitos, n-r como el número de fracasos. La función masa de probabilidad está dada por esto y su esperanza se calcula como n por el número de éxitos sobre el tamaño de la población. Y la varianza tiene esta formulita. Ojo a lo siguiente, chicos. Siempre, siempre, siempre se cumple que la esperanza de la binomial es igual a la esperanza de la hipergeométrica. Y siempre se cumple que la varianza de la binomial es mayor que la varianza de la hipergeométrica. Con eso pues se puede hacer como una demostracióncita, pero es simplemente el resultado. La última distribución para discretas es la distribución Poisson. Esta distribución lo que hace es que nos cuenta el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo o en una región. Es decir, yo quiero analizar cuántos carros pasan en una hora por la 65. Eso es una Poisson. Siempre, siempre, siempre que trabajemos con una Poisson, lo más importante es definir cuál es el intervalo de tiempo o de espacio que estamos analizando. Es decir, si vamos a analizar el número de clientes que llegan a un banco, pero ¿en cuánto tiempo? En mediodía. Entonces eso es importante ponerlo, si no, quedamos graves para obtener los parámetros. Los ensayos son independientes entre sí. La probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo. Es decir, si yo estoy analizando la probabilidad de que se venda una camisa en una hora, voy a tener una probabilidad menor que si estoy analizando la probabilidad de vender una camisa en 5 horas. Siempre es proporcional a la longitud del intervalo. Y la probabilidad de que ocurra más de un resultado en un intervalo corto es insignificante. Es decir, siempre vamos a analizar una sola cosa. La función masa de probabilidad está dada por esto, donde lambda es el parámetro de la distribución. Y se cumple, por esto es chévere trabajar la Poisson, que ese parámetro es igual a la esperanza y a su vez es igual a la varianza de la variable. Tenemos entonces varias aproximaciones que se pueden hacer de una distribución a otra. Las vamos a ir escribiendo por acá. Entonces, ¿qué aproximaciones podemos tener? Podemos tener aproximación de la hipergeométrica a la binomial. ¿Cuándo se puede hacer esta aproximación? Cuando el tamaño de muestra sobre el tamaño de la población sea menor que 0.1. Si esto se cumple, X que se distribuye hipergeométrica con parámetros nRn se puede aproximar a una binomial con parámetros n y p, donde p es igual a r sobre el tamaño de la población. Cuando uno quisiera aproximar de una hipergeométrica a una binomial, cuando el tamaño de la población es tan grande que si ustedes ven la función masa de probabilidad de la hipergeométrica, aquí hay 1, 2, 3 combinatorias. Si el tamaño de muestra es muy grande,
la calculadora puede no ser capaz de realizar esas combinatorias. Entonces, en ese caso, lo mejor sería aproximar a una binomial con el fin de simplificar los cálculos, porque miren que en la binomial solo hay que hacer una combinatoria. Entonces, en ese caso es práctico hacer la aproximación. ¿Qué otras aproximaciones podemos tener? Podemos aproximar de una binomial a una Poisson. ¿Cuándo es práctico hacerlo? Cuando nuevamente vemos que quizá el cálculo de la combinatoria es muy pesado para la calculadora y miren que en la fórmula de la Poisson sencillamente no tenemos combinatorias, entonces lo puede realizar más fácil. Muchachos, una cosita, la binomial y la Poisson miden lo mismo, es decir, una variable que se distribuye binomial sencillamente puede ser analizada también como una Poisson. ¿De qué depende cómo la vamos a tomar nosotros? De la información que tengamos. Si a nosotros nos dan de una variable su media, eso es el lambda para una Poisson. Pero si nos están dando un número de ensayos y una probabilidad de éxito, es más fácil trabajarla como una binomial, porque esa es la información que tenemos. La aproximación entonces de la binomial a la Poisson la tenemos acá. Si x se distribuye binomial y se cumple que n es mayor o igual que 100 y p es menor que 0.01 y n por p es menor que 20, entonces podemos aproximarla a una Poisson donde el lambda va a ser n por p. Listo. Por el lado de las distribuciones que aplican para variables continuas, tenemos la siguiente. La uniforme. La uniforme es una distribución muy sencilla, porque básicamente funciona de la siguiente manera. Se dice que una variable se distribuye uniforme en un intervalo AB y en ese intervalo la probabilidad de que la variable tome cualquier valor es una constante. Y esa constante es 1 sobre b menos a. Ejemplos de distribuciones uniformes. Cuando tenemos un dado, con esos que jugamos parqués, que tiene 6 caras y no hay preferencia por ninguna de las caras. Si lo lanzamos, cada cara tiene una probabilidad igual de un sexto. Otro ejemplo, si estamos trabajando con una moneda no cargada, es decir, que tenga la misma probabilidad de salir sello o de salir cara. En ese caso también es uniforme. Y siempre que hablen de que no hay preferencia por determinada cosa, es uniforme, porque si no hay preferencia, estamos hablando del concepto de equiprobabilidad, que es muy importante. Entonces acá tenemos la función de densidad para la uniforme, va a valer k, donde k es 1 sobre b menos a, para valores de x entre a y b, y va a valer 0 en otro caso. Por acá tenemos la función acumulada. La esperanza se va a calcular como la suma de los límites de la variable sobre 2, es decir, un promedio de esos valores, y la varianza se calcula como b menos a al cuadrado sobre 12. Otra distribución que es quizá de las más importantes en estadística es la distribución normal. Esa es la función de densidad de la distribución normal. Sin embargo, esa fórmula es bastante
o mejor poco amigable, entonces casi no trabajamos directamente con ella, sino que hacemos uso de una variable a la que llamamos z, que se define como la normal estándar. ¿Por qué normal estándar? Porque tiene una media de 0 y una varianza de 1. Entonces, tiene ciertas características muy importantes y esa normal estándar es la que encontramos, es las probabilidades que encontramos en estas tablas de la normal. Lo que hacemos entonces es que si x es una variable que se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, la vamos a estandarizar con z igual a x menos su media sobre su desviación estándar. Este es el procedimiento entonces, y ya una vez la tengamos normalizada o estandarizada, miramos su probabilidad en las tablas. Esta tabla que aparece acá, que es la que aparece en Moodle y con la que nosotros trabajamos, es a cola izquierda. ¿Cómo así que a cola izquierda? Nos va a dar la probabilidad de que x sea menor o menor o igual que un valor, no mayor. Si necesitamos la probabilidad de que x sea mayor que un valor, sencillamente hacemos el complemento para poder trabajarla en la tabla. Podemos hacer aproximación de binomial anormal. ¿Para qué quisiéramos hacer una aproximación de binomial anormal? En el caso en el que tengamos que calcular muchas probabilidades. Debido a que la binomial aplica para variables discretas, si nos piden la probabilidad de que x esté entre 20 y 25, deberíamos calcular la probabilidad de que x valga 20 más 21, 22, 23, 24 y 25, es decir, serían 6 probabilidades. En el caso en el que hay que calcular 100, 200 probabilidades, no es tan práctico usar la binomial. Entonces, en esos casos, es chévere aproximarlo a la normal, para que esas 100 probabilidades que hay que hacer se reduzcan solo a 1. Pero hay que tener presente algo muy importante. Lo primero son las condiciones para poder realizar la aproximación. Que el n por p sea mayor o igual que 10 y que el n por 1 menos p sea mayor o igual que 10 también. Adicional, como estamos aproximando de una distribución que es para discretas a una distribución que es para continuas, debemos tener en cuenta un factor de corrección por continuidad. Y ojo con esto que se nos olvida mucho en los parciales. Entonces, si es con menor o igual o con mayor, sumamos un medio. Si esta es x binomial, cuando vamos a pasarla a x normal, le sumamos un medio. Pero en el caso en el que sea menor o mayor o igual, entonces le vamos a restar un medio. Siguientes distribuciones para continuos. La exponencial, que lo que hace esta variable es que mide el tiempo que transcurre entre dos variables o entre dos eventos mejor Poisson. Si yo estoy analizando el número de clientes que llegan a una hora, esa variable se distribuye Poisson. Pero si lo que yo estoy analizando es el tiempo transcurrido entre esas dos llegadas consecutivas de clientes al almacén, esa variable se distribuye exponencial con un parámetro lambda y se cumple que si yo estoy trabajando una Poisson que está en las mismas unidades de una exponencial, si yo estoy trabajando la Poisson en minutos y la exponencial también, entonces el lambda de la Poisson corresponde al lambda de la exponencial, solo siempre y cuando trabaje en las mismas unidades. La esperanza de la exponencial es 1 sobre el parámetro y la varianza 1 sobre el parámetro al cuadrado. Por acá está la función de densidad y la función acumulada. Y la exponencial tiene una propiedad bastante particular a la que llamamos pérdida o carencia de la memoria,
que nos dice que la probabilidad de que x sea menor o igual que t más t sub 0, dado que x es mayor o igual que t sub 0, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que t. En otras palabras, a la exponencial no le importa lo que haya ocurrido en el pasado. Si ella está analizando lo que ocurrió de 0 a t y le están contando lo que ha pasado por acá, si ella está analizando la probabilidad en un tiempo t o en un intervalo de tiempo t, planteémoslo de esta manera mejor, como intervalos. Estamos analizando lo que está ocurriendo en este tiempo t, y nos están contando lo que pasó en el tiempo t sub 0. A la exponencial no le importa lo que pasó aquí antes de, sino que solo va a considerar esta parte que es la actual. Eso por el lado de la exponencial. Y la log normal es una distribución que llega a la normal y nos dicen que si x se distribuye log normal con parámetros μ y sigma, ojo a lo siguiente muchachos. En la normal, si decíamos que x se distribuye normal con media μ y varianza sigma cuadrado, μ es la media de la normal y sigma cuadrado es la varianza de la normal. Pero en la log normal, μ no es la media, ni sigma es la desviación estándar. Ojo con eso, simplemente en la log normal, μ es un parámetro y sigma es otro, pero no indica ni media ni nada por el estilo. La media de una variable que se distribuye log normal está dada por esta formulita y la varianza está dada por esta. Ahora, si hacemos una transformación y llamamos y igual al logaritmo natural de x y x se distribuye log normal, vamos a tener que y se va a distribuir normal, ahí sí, con media μ y varianza sigma cuadrada, pero y, no x. ¿Listo? Entonces ya con esta transformación podemos trabajarla como una variable normal. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Bueno, entonces ya dejando lista esta parte teórica, vamos a comenzar con los ejercicios. Laura me había enviado ya unos ejercicios, entonces voy a empezar con esos. Bueno, el primero ejercicio dice: de una población de 2.500 animales, se capturaron y etiquetaron 500 y luego fueron liberados. Después de cierto tiempo, se escogen al azar 5 animales de la población. La probabilidad aproximada de que en la muestra haya a lo más 2 de los 5 animales etiquetados es. Entonces, la clave para definir la variable está en la pregunta. Una vez se complica mucho y dice, pero yo cómo defino la variable, qué es lo que me están preguntando. No se compliquen, vayan y miren la pregunta. Probabilidad aproximada de que en la muestra haya a lo más 2 de los 5 animales etiquetados. Eso es todo. X es entonces el número de animales etiquetados que hay en la muestra.
Extraigamos la información que nos dan. Primero que todo, nos dicen que hay una población de 2.500 animales, que se etiquetaron 500 y que vamos a analizar o que se escogen al azar 5. Entonces tenemos un tamaño de muestra de 5 y pensemos cómo se puede distribuir esa variable. ¿Cuál es el primer filtro? ¿La variable es discreta o continua? Ah, bueno, es discreta. Entonces solo sé que puede ser tres cosas, o binomial, o hipergeométrica, o Poisson. En este caso, miren que no nos están mencionando si el muestreo se hace con reemplazo o sin reemplazo. Por ende, siempre que no nos digan nada, asumamos que es sin reemplazo. Es decir, uno asume que es con reemplazo cuando estrictamente lo dicen así. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos un tamaño de población de 2.500 y tenemos que etiquetaron a 500. Miren que para nosotros un éxito es que un animal esté etiquetado. Por ende, eso es a lo que llamamos R, número de éxitos que hay en la población. Como el muestreo es sin reemplazo, los eventos son dependientes, tenemos que X se va a distribuir hipergeométrica con un tamaño de muestra de 5, un R de 500 y un N de 2500. Y nos piden la probabilidad aproximada de que en la muestra haya a lo más, es decir, como máximo, 2 de los 5 animales etiquetados. Entonces, de que X sea menor o igual que 2. La función masa de probabilidad para la hipergeométrica está dada por R tomados de a X por N grande menos R tomados de a N menos X sobre N tomados de a N minúscula. Esa es la función masa de probabilidad. Luego, si nos piden la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, sería la probabilidad de que X valga 0 más la probabilidad de que X valga 1 más la probabilidad de que X valga 2. Eso lo podríamos hacer uno por uno en la calculadora, es decir, poner X0 aquí más poner 1 ahí más poner 2 ahí. Pero también lo podemos hacer en la calculadora con una sumatoria. Desde 0 hasta 2 de esa función masa de probabilidad de 500 tomados de a X por 2000 tomados de a N menos X sobre 2500 tomados de a 5. Ahora miremos lo siguiente. Sn está muy grande, entonces miren que las combinatorias son de 2000, de 500, de 2500. Ahí la calculadora se nos puede quedar. Aproximada. Eso ya es una clave. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La hipergeométrica la podemos aproximar a una binomial. Verifiquemos si sí se puede. ¿Qué se debe cumplir? Que n sobre n de 5, sobre 2500 debe ser menor que 0.1. Efectivamente lo cumple. Por ende, X se va a distribuir aproximadamente binomial con parámetros n de 5, ese no va a cambiar, y p, donde p es igual a r sobre n, es decir, número de éxitos sobre casos totales o posibles. Por ende, la función masa de probabilidad para X va a estar dada por n tomados de a X por P, que nos da
que nos da 500 sobre 2500, nos da 0.2 por 0.2 a la x por 1 menos 0.2 a la n menos x. Nos preguntaban la probabilidad de que x fuera menor o igual que 2, entonces lo calculamos como la sumatoria, desde x0 hasta 2 de 5 tomados de a x por 0.2 a la x por 1 menos 0.2 a la n menos x. Eso nos da 0.942. Es decir, que la respuesta correcta sería la A. Chicos, dudas en este ejercicio.